soluciones grandes. Sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro siguiente panelista. Es el doctor Julio Roberto Amador Paterroyo. Es un médico dermatólogo, médico del Hospital Militar Central de Bogotá. Tiene una maestría en epidemiología clínica. Es miembro de GRAFA, miembro de Asocolderma, miembro del grupo Colson y obviamente es un colaborador aférrimo y muy llegado a esta casa, a Fundaxo. Doctor Julio Roberto, cuánto gusto tenerlo hoy sábado en estas horas de la mañana, aquí con todos los pacientes que están conectados, como le comentaba la doctora Miriam y a los demás expositores. Tenemos pacientes conectados de 14 países, de casi de todo el mundo. Esto para nosotros y para ustedes, los dermatólogos, nos enorgullece porque deja de ver la calidad de los expositores, la calidad de las charlas, la calidad del programa que hemos diseñado este año para todos. Entonces, a todos los pacientes que están conectados de otros países y de Colombia, muchas gracias por aprovechar este espacio, porque este espacio es de ustedes. Nosotros aquí en Fundaxo y el grupo de dermatólogos que nos acompañan hoy, trabajamos para ustedes, para sacarles todas esas dudas, para acompañarlos, para aconsejarlos, pero sobre todo para decirles que no están solos. Doctor Julio Roberto, muy buenos días con su charla. Esta es una charla muy importante que todos los pacientes se quejan día a día. La comunicación médico-paciente, paciente-médico. No solamente los pacientes, también en las EPS, también del ministerio, se quejan mucho de esa parte de la comunicación médico-paciente, la relación. Entonces, doctor, buenos días, sin más preámbulos. Bueno, Guillermo, mil gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en este espacio tan increíble para poder como acercarnos más a nuestros pacientes, a que los pacientes conozcan mucho más de su enfermedad. Me parece que es fundamental que los pacientes estén muy bien informados, conozcan su enfermedad, conozcan sus alternativas y bueno, pues que estén empoderados como tal. Ya vamos a arrancar entonces. Entonces, bueno, ¿ya están viendo mi presentación? Sí, señor. Sí, doctor, ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más, como salimos un poquito del tema de psoriasis, más que todo sobre la comunicación médico-paciente y cómo podemos hacer que en la medida que esta comunicación mejoren nuestros resultados de salud, en que tengamos una mejor calidad de vida, en que nuestra psoriasis esté mucho mejor, en que podamos estar pues mucho mejor como pacientes y que podamos también apoyar al sistema de salud como tal. Entonces, pues para empezar, la consulta médica. Este es un punto clave en el sistema de salud. Acá en la consulta médica pues está siempre el médico, entonces está el especialista o está el médico general y pues está el paciente que siempre tiene pues una dificultad, un problema, una enfermedad que tiene que ser solucionada lo mejor posible. Usualmente estas consultas nos podemos demorar hasta meses para que podamos lograr una cita con un especialista e incluso muchas veces encontramos que hay especialistas que finalmente que no nos satisface un especialista y tenemos que pedir otra cita e incluso tenemos que durar mucho tiempo esperando una cita que finalmente es una cita que dura 20 minutos. En estos 20 minutos tenemos que lograr hacer lo que mejor podamos para resolver un problema muy complejo que es nuestra enfermedad, un problema con el que ya llevamos mucho tiempo, una enfermedad que nos está afectando la calidad de vida, que nos está comprometiendo muy severamente. Entonces, tenemos 20 minutos para empezar a solucionar un problema. Entonces, parte de la importancia de esto es que en esos 20 minutos tenemos que sacar el mejor provecho de esos 20 minutos que tenemos con nuestro especialista. Algo que sí les quiero decir es que para nosotros los dermatólogos, nuestras metas para resolverle a los pacientes, nuestras metas de tratamiento son también como las metas de los pacientes. Los pacientes quieren estar casi que sin lesiones, tener una buena calidad de vida. A pesar de tener psoriasis, esto no quiere decir que no podamos vivir bien y que no podamos ir a la playa y que no podamos ir a las piscinas. La idea también, yo sé que los pacientes todos quieren disfrutar una vida normal y el tener psoriasis hoy en día con los tratamientos que hay, sí se puede, ¿sí? Entonces digamos que
Lo importante es finalmente como pacientes lograr llegar a esos tratamientos y a esas consultas requeridos para estar verdaderamente bien con una enfermedad que pues desafortunadamente tenemos, pero que hoy en día afortunadamente hay muchas alternativas de solución. Entonces, tenemos que lograr lo mejor posible en esos 20 minutos que tenemos con los médicos. Entonces, para ello, ¿qué? Pues es muy importante transmitirle a nuestro médico nuestro problema, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una comunicación adecuada con nuestro médico, contarle de nuestra enfermedad, hace cuánto la tenemos, qué nos preocupa, qué quisiéramos de nuestra enfermedad. Y eso es muy importante hacérselo saber al médico y pues el médico verdaderamente siempre está muy interesado en saberlo. Pero hay veces, de pronto la comunicación en esos 20 minutos nos vamos como por en otros temas y otras cosas y de pronto no logramos esa comunicación adecuada. Digamos que lo principal que tenemos en los 20 minutos es hacer y transmitirle al médico cuál es nuestro problema y qué es lo que queremos nosotros y qué expectativas tenemos nosotros de nuestra enfermedad. Y el médico, pues como tal, tendrá que arrancar a plantear todo un plan diagnóstico si no está diagnosticado. Si ya tenemos un diagnóstico, por ejemplo, si muchos pacientes ya tenemos diagnóstico de psoriasis, el médico pues ya tendrá que plantear un plan de tratamiento para de ahí arrancar como pues todo el proceso por el cual vamos a empezar a solucionar nuestro problema. No todo se soluciona en esos 20 minutos que tenemos con nuestro médico, pero esos 20 minutos sí son el inicio de la solución a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque en esos 20 minutos el médico va a empezar a solicitar unos exámenes, va a empezar a formular unos tratamientos y va a ser durante los controles que vamos a tener con nuestro médico que finalmente vamos a solucionar el problema. Entonces esa comunicación con nuestro médico finalmente lo que va a llevarnos es a construir una relación y esa relación médico-paciente va a ser lo que finalmente nos va a ayudar a nosotros a estar cada día mejor. Entonces, esto es supremamente importante, construir esa relación con nuestro médico con una adecuada comunicación. Entonces, antes se decía que la comunicación y los médicos simplemente tenían que dar un mensaje, tenían que explicar al paciente lo que tenían, el tratamiento que debían seguir y las cosas que debían hacer. Entonces antes se planteaba que el médico simplemente daba el mensaje y pues sin importar lo que pensara el paciente, sin importar las cosas, el médico simplemente daba su diagnóstico, lo que tenía que hacer y chao. Todo esto pues ha evolucionado con el tiempo y ya nos damos cuenta que esto no es la forma de hacer las cosas. Hoy en día, digamos que esto antes se hablaba como un lanzamiento de bala, que se mandaba un mensaje bien concebido y bien entregado y punto. Hoy en día se habla de algo mucho más recíproco, que es lo que se llama el lanzamiento de frisbee. Entonces, en el lanzamiento de frisbee uno bota el frisbee y también espera recibirlo nuevamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr en la comunicación en nuestros consultorios. Nosotros damos un mensaje, pero tenemos que tener como médicos presente qué piensa nuestro paciente, qué quiere nuestro paciente, si lo que estamos planteando se ajusta a las expectativas de nuestros pacientes. El paciente como tal también tiene que participar de las decisiones y también tiene que volvernos a lanzar el frisbee, decirnos, doctor, pero es que a mí me da miedo este medicamento, a mí yo no quisiera esto, o yo sí quisiera esto, o digamos verdaderamente dar una retroalimentación al médico de nuestras expectativas y qué es lo que queremos. Y entre los dos, la idea es definir cuál va a ser nuestro mejor tratamiento y cuál va a ser nuestra mejor alternativa y nuestro mejor plan a seguir. Todos los pacientes son diferentes, todos los pacientes tienen necesidades diferentes y la psoriasis en todos los pacientes se presenta de diferente manera. Entonces, por eso es tan importante siempre tratar de lograr esa reciprocidad, estar en contacto con un médico que verdaderamente atienda, digamos, nuestras solicitudes y lo que nosotros queremos, y pues también dejarse guiar por el médico. Entonces, ¿qué logramos con esta comunicación? El médico identifica los problemas de sus pacientes con mayor precisión, entonces sabemos exactamente qué es lo que necesitan nuestros pacientes y con eso nos podemos enfocar en solucionar específicamente sus problemas. El nivel de satisfacción aumenta en ambos, entonces tanto para el médico se siente mejor y pues el paciente al estar mucho mejor
pues también está mucho más satisfecho. Y definitivamente las molestias de los pacientes disminuyen y aumenta su satisfacción. Y eso es verdaderamente lo que nosotros queremos. Otro punto muy importante. Entonces, ya hablamos de la comunicación y otro punto muy importante es el empoderamiento. Entonces, hoy en día se habla del empoderamiento del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente tiene que conocer su enfermedad, tiene que conocer, digamos, el sistema de salud, tiene que saber dónde pido mis citas, dónde reclamo mis resultados, dónde autorizo mis órdenes, dónde reclamo los medicamentos, dónde me los entregan, dónde tengo que, nuevamente, pedir las citas. Es muy importante que como pacientes sepamos como cuáles son esas rutas que existen dentro de nuestras EPS para lograr nuestros objetivos. Entonces muchas veces empezamos a patinar de un lado a otro porque entonces le dice que acá no es el medicamento, que acá no reciben el MIPRES, que el MIPRES lo radican en otra parte, que la historia tiene que traerla con otra cosa y radicarla en otra parte. Entonces parte del empoderamiento y lo que nos va a hacer sentirnos mejor y lograr un mejor tratamiento es empezar a conocer todas esas cosas. Dónde tenemos que hacer, digamos, nuestro papeleo y pues, digamos, Fundapso como tal ha hecho una labor muy importante en ese sentido y muchas veces nos ayudan mucho a los pacientes a orientarlos y a decirles, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y bueno, es simplemente como aprender a moverse dentro del sistema. Y otra cosa del empoderamiento, bueno, entonces el empoderamiento en salud es el proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan su salud. Entonces también parte del empoderamiento también es ese poder tomar las decisiones de cuál va a ser mi tratamiento, cuál va a ser, cuál tratamiento quiero, cuál tratamiento no quiero. Y esto pues debe ser una decisión no solamente del paciente, pero sí tiene que ser una decisión en conjunto con el médico. Entonces, tomar las decisiones de nuestras enfermedades. Y definitivamente sí hay estudios en los que indican cómo el empoderamiento del paciente puede llevar a una mejoría en la calidad de la atención en salud. Entonces, ahí nos damos cuenta que no solo todo hace parte de la EPS del sistema de salud, sino como pacientes tenemos nosotros también que exigir y estar organizados y saber dónde tenemos que hacer nuestras cosas. Para ello también tenemos que conocer nuestros derechos. Todos los pacientes en Colombia, también con esta resolución, tenemos derechos y también tenemos deberes. Entonces es muy importante conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. En la página del Ministerio de Salud podemos encontrar la Carta de los Derechos y Deberes de cada una de las EPS a las cuales estamos afiliados. Entonces ahí cada una de las EPS tiene como publicados los derechos y los deberes de cada paciente. Entonces, por ejemplo, podemos empezar por conocer cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes de acuerdo a la EPS que nosotros tenemos. Entonces, ahí, como les recuerdo, tenemos muchos derechos, pero también tenemos deberes como pacientes. Entonces, en la medida que los conozcamos, todo va a funcionar mejor. Entonces, eso también hace parte de nuestro empoderamiento. Algunas recomendaciones también para esa cita médica, para ese control, hacer que esos 20 minutos verdaderamente logren su mejor objetivo, que el médico logre en esos 20 minutos conocer mejor nuestra enfermedad y tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Les voy a dar unas recomendaciones. Entre más información podamos darle al médico en esos 20 minutos, mejores decisiones vamos a poder tomar entre todos. Si el médico no conoce una cantidad de cosas que tenemos de nosotros, pues digamos que no vamos a poder tomar decisiones tan rápido y entonces el médico empezará a tener que pedir exámenes nuevamente, que seguramente ya los tienen, pero entonces si no los tienen a la mano, entonces el médico vuelve y los solicita o empieza a hacer estudios que verdaderamente, si nosotros conocemos nuestra enfermedad y nuestra historia clínica, el médico podría de una vez tomar decisiones e incluso arrancar tratamientos mucho más temprano si nosotros logramos darle mayor información al médico en esos 20 minutos. Entonces, la primera recomendación que les doy es conozca su propia historia clínica y en caso de necesitarlo, venir con un acompañante. La historia de la enfermedad, uno mismo tiene que conocer su misma historia. Cuándo empezó la enfermedad, hace cuánto tiene la enfermedad, qué medicamentos ha recibido, a qué dosis, durante cuánto tiempo, qué exámenes le han hecho,
qué otras enfermedades tiene. Todo eso es súper importante porque, por ejemplo, el saber qué medicamentos hemos recibido en el pasado, sabemos ya si lo recibió, sabemos cómo nos fue y entonces el médico puede decir, ah, bueno, si ya recibió este medicamento, entonces mejor ese medicamento ya no se lo damos, sino más bien le damos este otro y si no le damos este otro. Entonces eso nos puede ayudar a adelantar mucho el proceso, por ejemplo, de empezar un tratamiento. Si no sabemos qué medicamentos hemos recibido en el pasado, pues seguramente el médico nos podrá dar un medicamento y de pronto ya nos formula un medicamento que ya hemos recibido y que ya sabemos que no nos funcionó en el pasado. Los exámenes que le han hecho es súper importante tenerlos a la mano. ¿Qué otras enfermedades? Ya como nos habló el doctor Castro, pues la psoriasis puede tener una cantidad de, puede estar asociada a otras enfermedades y también tenemos que tenerlas bajo control. Y también podemos tener, digamos que muchas veces la decisión en cuanto a los tratamientos también dependen de las enfermedades que tengamos o que hayamos tenido. Entonces todo esto es súper importante. Entonces primero que todo, conocer nuestra historia y poderla llevar. 2, algo que nos facilita mucho es traer una carpeta con historias antiguas. Entonces muchas veces tenemos resúmenes de médicos que nos han visto antes, exámenes que nos han hecho antes. Lo ideal es organizar todo por orden de fecha. Entonces pueden ser 2 carpetas, una con las historias antiguas por fecha y los otros con los exámenes de sangre que tengamos, o no solamente de sangre, sino resonancias, radiografías, todo lo que tengamos por fecha. Entonces, si traemos todo organizadito, el médico rápidamente puede darse cuenta de todo lo que nos han hecho, todo lo que ha pasado y tomar decisiones mucho más rápido. Entonces, eso ayuda muchísimo a la hora de tener esa cita con el dermatólogo. Otra cosa muy importante es traer las uñas sin pintar, porque como sabemos la psoriasis nos afecta a las uñas y en las uñas muchas veces podemos lograr ver una cantidad de lesioncitas que nos pueden ayudar y que nos pueden incluso ayudar a tomar decisiones rápido frente a los tratamientos y buscar otras comorbilidades que tenemos como psoriasis. Entonces siempre llevar las uñas despintadas al dermatólogo y ojalá llevar ropa cómoda, ojalá una sudadera o algo que podamos rápidamente desvestirnos y volvernos a vestir, porque seguramente pues tendremos que desvestirnos para mostrar las lesiones que tenemos en la piel. Número 4, vaya al grano. Eso es súper importante. Usualmente tenemos una gran molestia, un gran problema el cual queremos solucionar y si vamos al grano, vamos específicamente a ese gran problema, seguramente vamos a solucionar ese gran problema. Si vamos con una cantidad de problemas diferentes, posiblemente se nos diluye la solución y no logramos una buena solución a ninguno, sino como que un poquito para cada cosa. Entonces, importante tener muy claro por lo que vamos, contarle a nuestro médico por lo que es y digamos, como tratar de enfocar la consulta específicamente en esa gran molestia o eso grande que tenemos. No quiere decir que no podamos consultar por otras cosas que tengamos, pero si tenemos una gran molestia o un gran problema que queremos solucionar, ese es el principal que tenemos que tocar desde el principio de la consulta y el cual tenemos que solucionar. Otra cosa importante es no trate de engañar a su médico. Digamos que al tratar de engañar al médico, pues lo único que salimos perjudicamos somos nosotros mismos porque finalmente el médico pues no nos va a regañar, no nos va, bueno, hay médicos de médicos, pero pues la idea es que los tratamientos funcionan, digamos, de acuerdo a si el paciente se los toma o no se los toma. Si no le contamos nuestra verdad al médico, si por ejemplo decimos que no estamos tomando el tratamiento todos los días, pero en realidad no lo estamos tomando, todas esas cosas son, digamos que nos van opacando y el médico no va a poder tomar decisiones o no va a poder orientar las decisiones lo mejor posible a los pacientes y posiblemente se escalonan tratamientos o se van a tratamientos más sofisticados que de pronto puede que tengan otros efectos adversos por no haber, digamos, contado la verdad. Entonces, es muy importante decir la verdad. El médico simplemente quiere lo mejor para el paciente y ojalá que esté lo mejor posible con los tratamientos que el paciente necesita.
Otra recomendación, ponga mucha atención a las recomendaciones que les da el médico. Es súper importante todo lo que nos quieren decir. De pronto es importante anotarlo. De todas maneras, el médico en su historia clínica, o si es posible, también le pueden pedir por escrito al médico o el resumen de su historia, o que si le pasan las recomendaciones por escrito, si son recomendaciones muy complicadas, para que esas recomendaciones pues sean pues hechas lo mejor posible. Entonces, poner mucha atención a esas recomendaciones que nos da el médico en la consulta. Otra cosa, no pierda las órdenes médicas, no pierda las fórmulas. Cada vez que se pierde un papel de estos, entonces es volver al médico, el médico no está, después no le autorizan, después falta alguna cosa. Entonces, esto lo que hace finalmente es retardar todos los procesos. Finalmente logran la orden, pero entonces pues digamos que se retrasa todo el proceso. Entonces es muy importante guardar todas esas órdenes y fórmulas que nos da el médico para poder acceder lo más rápido posible tanto a los exámenes como a las citas como a los medicamentos. Otra cosa, pida orientación para realizar los trámites. Siempre que salgan de su cita, traten de pedir, bueno, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que llevar estas órdenes? ¿Dónde autorizo? ¿A dónde voy? Que ojalá ahí mismo nos orienten y nos digan qué es lo que tengo que hacer con todos esos papeles que nos están entregando. Ya muchos pacientes ya saben, pues porque ya tienen mucha experiencia, ya han sido pacientes por mucho tiempo, ya saben dónde tienen que autorizar, dónde tienen que llevar, en qué página de internet se cuelgan las órdenes, o si hay un correo electrónico, o si me llevan los medicamentos a domicilio. Todas esas cosas son súper importantes. Pedir orientación para ello. Ya una vez uno sabe cómo funcionan las cosas, ya muchos pacientes ya saben que ya se facilitan todos esos trámites. Pero si somos pacientes que hasta ahora estamos yendo al médico, es súper importante como pedir esa orientación donde buscamos, también no solamente la información que nos puedan dar en las ventanillas o incluso en la IPS donde nos está atendiendo el médico, sino también nosotros podemos buscar en las mismas páginas de nuestra EPS dónde hacer las cosas, llamar por teléfono, decir, oye, tengo estas órdenes, ¿a dónde voy? ¿Dónde reclamo los medicamentos? Entonces, eso es parte de las cosas que tenemos que hacer y informarnos muy bien de cómo y dónde tenemos que reclamar las cosas. Otra cosa es preguntarle a su médico las dudas puntuales de su enfermedad, los riesgos y los beneficios. Entonces, muchas veces hay tratamientos que pueden llegar a tener ciertos riesgos, pero pueden ser mayores los beneficios que nos pueden traer esos tratamientos. Entonces, siempre que tomamos una decisión para tener un tratamiento, seguir, hacer un examen, hacer cualquier acto médico, siempre tenemos que mirar cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Usualmente, si los beneficios superan los riesgos, pues lo ideal es hacer ya ese tratamiento o hacer ese examen que tanto necesitamos. Entonces, si tenemos dudas sobre los efectos adversos de los medicamentos, sobre los riesgos que tenemos, sobre lo que hay, siempre tenemos que hablar y aclararlo con nuestro médico. Muchos pacientes siempre nos dicen, no, pero es que yo no quiero tomar medicamentos porque eso tiene efectos adversos. Y bueno, sí, hay medicamentos y muchos medicamentos tienen, casi todos los medicamentos tienen efectos adversos. Pero muchas veces son más los efectos adversos que tiene nuestra enfermedad que la de los medicamentos. Entonces, si nosotros no controlamos nuestra enfermedad, podemos tener muchos más efectos adversos de los que pudiéramos de pronto tener con los medicamentos. Entonces, por eso es muy importante siempre mirar cuáles son esos beneficios que nos va a dar el medicamento. Y por último, hay que conocer la enfermedad, ¿sí? Entonces ya gracias a, digamos, estos congresos y a todos mis colegas que han ido dando las charlas, nos damos cuenta de cómo se comporta nuestra enfermedad, dónde se presenta, qué otras enfermedades tenemos. Todo esto es fundamental para saber qué tratamientos debemos seguir, qué alternativas tenemos, qué esperar de nuestra enfermedad. Y verdaderamente, si no estamos logrando las metas, si estamos todavía inconformes con los tratamientos que tenemos, siempre podemos consultarlo, hablarlo con nuestro médico, entender si verdaderamente esa afectación que tenemos de nuestra calidad de vida tiene que ser así o si de pronto hay más alternativas con las cuales podemos, otras alternativas que podemos recibir.
Hoy en día, afortunadamente, la psoriasis es una enfermedad que ya tiene muchísimos tratamientos, ya hay muchos especialistas que conocen muy, muy, muy bien esta enfermedad y eso hace que sea una enfermedad que afortunadamente podamos tener una muy buena calidad de vida a pesar de tener la enfermedad. Simplemente tenemos que tener el tratamiento necesario para el compromiso o la severidad de la enfermedad que tenemos. Entonces hoy en día hay muchas alternativas y hay muchas cosas que tenemos a las cuales tenemos acceso gracias al sistema de salud eh, para estar bien y tener una buena calidad de vida. Entonces, tenemos muchos medicamentos y eso, y está también en nosotros como pacientes poder llegar a esos medicamentos y para eso, por eso les digo, tenemos que estar empoderados, conocer qué alternativas tenemos, conocer cuáles son nuestros tratamientos para finalmente poder llegar a esos tratamientos que tenemos. Entonces, en conclusión, la relación médico-paciente y la comunicación médico-paciente nos ayuda a tener un diagnóstico más preciso, un mejor plan de tratamiento, mayor satisfacción por parte del paciente y el médico y mejoría en los desenlaces de salud. Esto es una tarea de ambos, no solamente es tarea del paciente y no solamente es tarea del médico. Tanto los pacientes como los médicos tienen que poner su parte para que esa comunicación sea una comunicación efectiva y se logren las mejores cosas. Pero pues digamos que podemos, muchas veces no logramos que nuestros médicos nos entiendan y puede ser muchas veces culpa del médico o la actitud del médico, pero pues nosotros como pacientes podemos sí tener claro que pues también nosotros como pacientes tenemos que también poner de nuestra parte para que esa relación y esa comunicación sea cada día mejor. Y un último consejo, si ustedes definitivamente no logran esa comunicación con su médico, no logran esa empatía, no todo el mundo tiene que caerle bien a todo el mundo. A veces no se logra esa relación con su médico, no nos cae bien, no le tenemos confianza, nos parece que el médico es muy bravo. Si ustedes no se sienten a gusto con su médico, pueden solicitar valoración con un médico diferente, con un dermatólogo diferente, con alguien con los que verdaderamente ustedes sí se sientan a gusto. Eso hace parte de los derechos de los pacientes, de poder escoger uno de sus médicos. Y definitivamente, si no encuentran, si su primer médico no es una persona con la cual vean que puedan entablar esa relación, simplemente cambien de médico. Eso sí, es un derecho al que se tiene y pues eso sí seguramente va a mejorar los desenlaces si logramos llegar a un médico con el cual logremos esa relación y esa comunicación. Entonces, mil gracias a todos. Y bueno, mil gracias, Guillermo, por la invitación. Doctor Julio Roberto, muchas gracias por su conferencia. La verdad es que es una conferencia que este es el pan de cada día aquí en la Fundación, doctor. Que todos los días los pacientes llaman a quejarse, que no tienen tiempo, que no los miran. A mí me gustaría, ya desde el ámbito como recogiendo las sugerencias de los pacientes, usted como médico especialista, como dermatólogo, ¿qué le podría recomendar a sus colegas, no solamente dermatólogos, sino en general? Porque una de las quejas que más se tienen, y inclusive yo estuve en una conferencia en Europa sobre el Congreso Mundial de ISFA, y decían que es que el médico no mira al paciente. El paciente dice que él llega con la carga, con el problema, y el médico coge, usted qué tiene, escribe, así como estoy yo. Escribe, verás, te lo mantenga, tomes esto. Y hasta luego. Y entonces los pacientes dicen, es que el médico no nos ve, ni siquiera nos mira, ni siquiera nos tienen en cuenta. Somos como objetos y nosotros somos la razón de ser de la medicina y del médico. Usted como dermatólogo, como médico, ¿qué nos puede aportar o qué nos puede recomendar o qué sugerencia nos puede dar con respecto a ese tema? Que es un tema que no solamente aquí en Colombia, es a nivel mundial que se presenta. Sí, Guillermo, pues definitivamente es uno de los grandes problemas yo creo que hay en la salud y esa falta como de humanización por parte de los servicios de salud. En eso sí se está trabajando mucho y poco a poco se está tratando y es algo que ya se está hablando mucho más, que es la humanización en cuanto a los servicios de salud. Y definitivamente sí es como un cambio que va a haber cultural en cuanto a la prestación de los servicios médicos. No todos los médicos son así como usted dice,
pero pues muchos sí son así. Y muchas veces es por la carga de trabajo, muchas veces es por el poco tiempo que se tiene, y desafortunadamente ese no es el deber ser. El deber ser es que cada médico tenga el tiempo para dedicarle a su paciente, que pueda resolver todas las dudas y que esté siempre presto a escuchar a su paciente. Eso definitivamente, Guillermo, es algo que tenemos que los médicos como tal empezar a cambiar. Nosotros también como profesores, y eso es algo que tratamos de inculcarles a todos nuestros residentes y todos nuestros especialistas, de esa humanidad que tenemos que tener con el paciente. Por eso estamos acá, por eso nos formamos y pues finalmente lo más importante para nosotros debe ser el paciente. Entonces, pues estos espacios y también los congresos médicos y eso pues es algo que se habla y es un cambio cultural que yo sé que poco a poco irá sucediendo. Pero sí, Guillermo, es uno de los puntos y dificultades muy grandes en el sistema de salud y es esa sensación de que el médico no le presta atención a su paciente y esas actitudes son las que debemos empezar definitivamente a cambiar. El médico siempre tiene que prestar total atención a su paciente y verdaderamente el paciente se va a mejorar mucho más rápido. Sí, doctor, gracias por esa aclaración. Y lo que usted decía es importante, desde la academia, desde la universidad, es importante enseñarle a los estudiantes de último año de medicina, a los residentes, ¿cierto? Porque se ven ya casos que cuando ya van a ser médicos generales, desde ahí ya comienzan como con la apatía. Entonces, nada, doctor, sí sería bueno que desde la academia y usted que es un académico y también hace parte de Asoconderma, comenzáramos a hacer una campaña. Empecemos por dermatología, empecemos con los dermatólogos, ya después las otras patologías miraremos cómo hacemos, pero sí como para humanizar más la consulta. Doctor, en áreas del tiempo, le agradecemos mucho por su conferencia. Sabemos que usted es una persona que está constantemente vinculada con Fundaxo. Nos honra mucho contarlo con su presencia, sobre todo que siempre está dispuesto a ilustrarnos con sus conceptos, pero sobre todo a educarnos, porque un paciente bien educado es un paciente que lleva un buen tratamiento, que hace una buena adherencia, pero sobre todo que va a seguir todas las recomendaciones de su médico. Muchas gracias, doctor, le agradezco por esto y nada. Bueno, Guillermo, y muchas gracias a todos por la participación y ya continuaremos con las siguientes charlas de mis colegas. Mil gracias por